El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días. Vamos a leer las escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo número 3, versículo número 2 al versículo 9. Dice la palabra del Señor. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino de palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y toda carne verá la salvación de Dios. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Amado Padre, tu Santo Espíritu sea alumbrando nuestro entendimiento, guiándonos, Dios, en tu palabra. Abre nuestro corazón para recibir de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Guíame. Amén. Juan, el profeta. Después de 400 años de silencio, Dios levanta a este profeta, que es moviendo y preparando el corazón de Israel para recibir las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo nuestro Salvador. Juan hablaba fuertemente, no solamente en el volumen, sino en sus palabras. Sus palabras traspasaban el corazón de Israel, pero los movía al arrepentimiento. Ahora bien, ¿qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento es mucho más que limitarse a sentirse mal por haber pecado. Muchas veces podemos sentirnos mal, pero sin arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar y en el corazón, que brinda o prepara una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo, del mundo. Implica apartarse del pecado y dar frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento es aquel que nos vuelve a Dios, es aquel que despierta nuestro espíritu, llevándonos a Dios. Porque usted debe entender que hay una gran diferencia entre la culpa y el arrepentimiento. En ocasiones pensamos que cuando una persona se siente culpable, dolido o aún triste en sobremanera por haber hecho algo mal, dice uno: está arrepentido. Tenemos que diferenciar entre culpado o culpable y arrepentido. Una persona siente culpa cuando es, por ejemplo, atrapado en el pecado. Se siente con culpa. O después de haber hecho una falta grave, tiene tal tristeza y tal dolor que tiene deseos de dañarse a sí mismo. Mire, segunda carta a los Corintios, capítulo número 7. Vamos a buscar versículo número 10. La Escritura claramente nos muestra cuál es la diferencia entre uno y otro. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Nótese esto: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay
que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El apóstol Pablo está dando gracias a Dios porque los corintios se habían genuinamente arrepentido, y les hace la diferencia el arrepentimiento que viene según el Espíritu Santo de Dios, el arrepentimiento que produce que nos sintamos no solamente tristes, sino deseosos de venir a Dios, arrepentidos por lo que hemos hecho. Eso lo produce el Espíritu Santo. Pero la culpa, el sentimiento de culpa, la acusación, el diablo que es el acusador, eso es lo que produce inmediatamente después de que falla. Cuando fallamos, el diablo inmediatamente te acusa, te condena, te culpa, y eso produce muerte espiritual, y pensamos en dañarnos a nosotros mismos. La raíz del arrepentimiento está en Dios. ¿Qué es lo que nos lleva al arrepentimiento? Lo que nos lleva al arrepentimiento es el Espíritu Santo de Dios. La Escritura nos enseña, si busca por favor, en el Evangelio de Juan capítulo número 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si alguien puede traer convicción de pecado a nuestros corazones, es el Espíritu Santo. Muchas veces el mismo pecado nos ciega, no nos deja ver el pecado que hemos cometido, la falta que hemos cometido. Solamente Dios, por medio del Espíritu Santo, puede traer arrepentimiento a nuestros corazones. Y ahora, es importante que usted note que el arrepentimiento abarca 3 aspectos: mente, emociones y voluntad. Me gustaría ilustrar esto a través del Evangelio de Lucas, capítulo número 15, hablando del hijo pródigo. Vamos a leer. Versículo número 11 en adelante dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a una de las ciudades de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre el cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Todos recordamos esta historia, ¿verdad? O quizás usted nunca la había escuchado. Este hombre un día le pidió a su papá: dame los bienes, dame la herencia que me corresponde. Vivió perdidamente. Cuando acabó su dinero, nadie lo tomaba en cuenta. Entonces, él se arrimó a un hombre que apacentaba cerdos.
Para un judío eso era vergonzoso, pero él estaba tan hambriento que aún deseaba comer lo que los cerdos se alimentaban. Entonces, note usted por favor cómo la mente, las emociones y la voluntad entraron en juego. Su mente, cuando dice la Escritura, y volviendo en sí, versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí, su mente comenzó a razonar. Entonces dijo: me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué entró en juego aquí? Sus emociones. Cuando hay arrepentimiento, nuestra mente lo comprende. Razonamos: ¿qué he hecho? Dios mío, ¿qué hice? Santo Señor, he pecado contra ti, he pecado contra mi Padre. El hijo pródigo no solamente razonó, sino se entristeció profundamente. Y no solamente se entristeció, nota lo que dice el siguiente versículo: y levantándose, vino a su padre, que estaba lejos. Cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y levantándose vino a su padre. Usted sabe cuántas veces hemos razonado que hemos hecho mal. Dios nos ha permitido comprender, razonar que hemos actuado mal, y nos hemos sentido extremadamente tristes, muy tristes. Pero tiene que actuar en el siguiente aspecto. Nuestra voluntad tiene que ser movida. Y levantándose vino a su padre. Piensa en esto: ¿de qué hubiera servido que él se hubiera sentido tremendamente mal si se hubiera quedado todavía viviendo en ese lugar, comiendo con los animales, los cerdos, y tal vez con lo poco que ganara, embriagándose todavía? No, él se levantó y vino a su papá, y cuando su papá lo vio, lo corrió y lo abrazó, lo besó. Dijo: papá, no soy digno de ser tu hijo. Pero él lo abrazó y lo besó, le cambió el vestido, hizo fiestas, se alegró en su casa. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña, escucha por favor, que esa es la reacción que tiene nuestro Padre Celestial. Porque si contra alguien hemos pecado, es contra Él. Si contra alguien hemos dañado, hemos ofendido, es a Dios. Pero no solamente te sientas triste por el pecado, no solamente entiendas lo que has hecho, sino levántate y volvámonos a Dios, volvámonos al Señor, que amplio es en perdonar. Confiesa tu falta. Padre, he pecado, le dijo, no ocultó su falta. He pecado contra el cielo y contra ti. Hemos dañado a personas, hemos lastimado a personas con nuestras faltas. ¿Qué debemos hacer? El arrepentimiento ya lo vimos. Frutos del arrepentimiento. El primero es tristeza según Dios. La tristeza, el razonamiento, nos lleva a actuar. Confesemos nuestra falta. Confesemos nuestra falta a aquella persona que hemos agraviado. Tenemos que restituir. El arrepentimiento da fruto. Ya lo leímos. Hay tristeza, hay confesión, pero sobre todo hay un volvernos a Dios. Nada de lo que hemos dicho tiene valor y nada de lo que hemos hablado tiene firmeza si no nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón y dejamos de pecar. Hacemos frutos dignos de arrepentimiento. Algunos vamos a tener que restituir dinero, otros vamos a tener que confesar nuestra falta, pero lo importante es que actuemos en aquello que Dios nos ha redarguido de pecado.
Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú hablas a nuestros corazones y nos mueves al arrepentimiento. Traes convicción a nuestros corazones, porque tu Santo Espíritu es el único que puede abrir nuestro entendimiento para darnos cuenta de que hemos hecho mal. Y, Señor, que no solamente haya tristeza o culpa, sino que busquemos a Dios, te busquemos, amado Dios, con la seguridad de que en ti somos perdonados, con la certeza de que la sangre del Cordero nos limpia, con la seguridad, Dios mío, de que volvemos a ti con todo nuestro corazón y nos apartamos del pecado. Gracias, Dios, por tu amor y tu perdón, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo y confieso que el Santo Espíritu de Dios habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Espíritu Santo de Dios. La Escritura nos enseña, si busca por favor, en el Evangelio de Juan capítulo número 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si alguien puede traer convicción de pecado a nuestros corazones, es el Espíritu Santo. Muchas veces el mismo pecado nos ciega, no nos deja ver el pecado que hemos cometido, la falta que hemos cometido. Solamente Dios, por medio del Espíritu Santo, puede traer arrepentimiento a nuestros corazones. Y ahora, es importante que usted note que el arrepentimiento abarca 3 aspectos: mente, emociones y voluntad. Me gustaría ilustrar esto a través del Evangelio de Lucas, capítulo número 15, hablando del hijo pródigo. Vamos a leer. Versículo número 11 en adelante dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a una de las ciudades de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre el cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Todos recordamos esta historia, ¿verdad? O quizás usted nunca la había escuchado. Este hombre un día le pidió a su papá: dame los bienes, dame la herencia
que me corresponde vivió perdidamente. Cuando acabó su dinero, nadie lo tomaba en cuenta. Entonces, él se arrimó a un hombre que apacentaba cerdos. Para un judío eso era vergonzoso, pero él estaba tan hambriento que aún deseaba comer lo que los cerdos se alimentaban. Entonces, note usted por favor cómo la mente, las emociones y la voluntad entraron en juego. Su mente, cuando dice la Escritura, y volviendo en sí, versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí, su mente comenzó a razonar. Entonces dijo: me levantaré e iré a casa de mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué entró en juego aquí? Sus emociones. Cuando hay arrepentimiento, nuestra mente lo comprende. Razonamos: ¿qué he hecho? Dios mío, ¿qué hice? Santo Señor, he pecado contra ti, he pecado contra mi Padre. El hijo pródigo no solamente razonó, sino se entristeció profundamente. Y no solamente se entristeció, nota lo que dice el siguiente versículo: y levantándose, vino a su padre, que estaba lejos. Cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y levantándose vino a su padre. Usted sabe cuántas veces hemos razonado que hemos hecho mal. Dios nos ha permitido comprender, razonar que hemos actuado mal, y nos hemos sentido extremadamente tristes, muy tristes. Pero tiene que actuar en el siguiente aspecto. Nuestra voluntad tiene que ser movida. Y levantándose vino a su padre. Piensa en esto: ¿de qué hubiera servido que él se hubiera sentido tremendamente mal si se hubiera quedado todavía viviendo en ese lugar, comiendo con los animales, los cerdos, y tal vez con lo poco que ganara, embriagándose todavía? No, él se levantó y vino a su papá. Y cuando su papá lo vio, lo corrió y lo abrazó, lo besó. Dijo: papá, no soy digno de ser tu hijo. Pero él lo abrazó y lo besó, le cambió el vestido, hizo fiestas, se alegró en su casa. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña, escucha por favor, que esa es la reacción que tiene nuestro Padre Celestial. Porque si contra alguien hemos pecado, es contra Él. Si contra alguien hemos dañado, hemos ofendido, es a Dios. Pero no solamente te sientas triste por el pecado, no solamente entiendas lo que has hecho, sino levántate y volvámonos a Dios, volvámonos al Señor, que amplio es en perdonar. Confiesa tu falta. Padre, he pecado, le dijo, no ocultó su falta. He pecado contra el cielo y contra ti. Hemos dañado a personas, hemos lastimado a personas con nuestras faltas. ¿Qué debemos hacer? El arrepentimiento ya lo vimos. Frutos del arrepentimiento. El primero es tristeza según Dios. La tristeza, el razonamiento, nos lleva a actuar. Confesemos nuestra falta. Confesemos nuestra falta a aquella persona que hemos agraviado. Tenemos que restituir. El arrepentimiento da fruto. Ya lo leímos. Hay tristeza, hay confesión, pero sobre todo hay un volvernos a Dios. Nada de lo que hemos dicho tiene valor y nada de lo que hemos hablado tiene firmeza si no nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón y dejamos de pecar. Hacemos frutos dignos de arrepentimiento.
Algunos vamos a tener que restituir dinero, otros vamos a tener que confesar nuestra falta, pero lo importante es que actuemos en aquello que Dios nos ha redarguido del pecado. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú hablas a nuestros corazones y nos mueves al arrepentimiento. Traes convicción a nuestros corazones, porque tu Santo Espíritu es el único que puede abrir nuestro entendimiento para darnos cuenta de que hemos hecho mal. Y Señor, que no solamente haya tristeza o culpa, sino que busquemos a Dios, te busquemos, amado Dios, con la seguridad de que en ti somos perdonados, con la certeza de que la sangre del Cordero nos limpia, con la seguridad, Dios mío, de que volvemos a ti con todo nuestro corazón y nos apartamos del pecado. Gracias, Dios, por tu amor y tu perdón. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo. Y confieso que el Santo Espíritu de Dios habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Las emociones y la voluntad entraron en juego. Su mente, cuando dice la Escritura, y volviendo en sí, versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí, su mente comenzó a razonar. Entonces dijo: me levantaré, iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué entró en juego aquí? Sus emociones. Cuando hay arrepentimiento, nuestra mente lo comprende. Razonamos: ¿qué he hecho? Dios mío, ¿qué hice? Santo Señor, he pecado contra ti, he pecado contra mi padre. El hijo pródigo no solamente razonó, sino se entristeció profundamente. Y no solamente se entristeció, nota lo que dice el siguiente versículo: y levantándose, vino a su padre, que estaba lejos. Cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y levantándose vino a su padre. ¿Usted sabe cuántas veces hemos razonado que hemos hecho mal? Dios nos ha permitido comprender, razonar que hemos actuado mal, y nos hemos sentido extremadamente tristes, muy tristes. Pero tiene que actuar en el siguiente aspecto. Nuestra voluntad tiene que ser movida. Y levantándose vino a su padre. Piensa en esto: ¿de qué hubiera servido que él se hubiera sentido tremendamente mal si se hubiera quedado todavía viviendo en ese lugar, comiendo con los animales, los cerdos, y tal vez con lo poco que ganara, embriagándose todavía? No, él se levantó y vino a su papá, y cuando su papá lo vio, lo corrió y lo abrazó, lo besó. Dijo: papá, no soy digno de ser tu hijo. Pero él lo abrazó y lo besó, le cambió el vestido, hizo fiestas, se alegró en su casa. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña, escucha por favor, que esa es la reacción que tiene nuestro Padre Celestial. Porque si contra alguien hemos pecado, es contra Él. Si contra alguien hemos dañado, hemos ofendido, es a Dios. Pero no solamente te sientas triste por el pecado, no solamente entiendas lo que has hecho, sino levántate y volvámonos a Dios, volvámonos al Señor, que amplio es en perdonar. Confiesa tu falta,
Padre, he pecado, le dijo, no ocultó su falta. He pecado contra el cielo y contra ti. Hemos dañado a personas, hemos lastimado a personas con nuestras faltas. ¿Qué debemos hacer? El arrepentimiento ya lo vimos. Frutos del arrepentimiento. El primero es tristeza según Dios. La tristeza, el razonamiento, nos lleva a actuar. Confesemos nuestra falta. Confesemos nuestra falta a aquella persona que hemos agraviado. Tenemos que restituir. El arrepentimiento da fruto. Ya lo leímos. Hay tristeza, hay confesión, pero sobre todo hay un volvernos a Dios. Nada de lo que hemos dicho tiene valor y nada de lo que hemos hablado tiene firmeza si no nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón y dejamos de pecar. Hacemos frutos dignos de arrepentimiento. Algunos vamos a tener que restituir dinero, otros vamos a tener que confesar nuestra falta, pero lo importante es que actuemos en aquello que Dios nos ha redarguido de pecado. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú hablas a nuestros corazones y nos mueves al arrepentimiento. Traes convicción a nuestros corazones, porque tu Santo Espíritu es el único que puede abrir nuestro entendimiento para darnos cuenta de que hemos hecho mal. Y Señor, que no solamente haya tristeza o culpa, sino que busquemos a Dios, te busquemos, amado Dios, con la seguridad de que en ti somos perdonados, con la certeza de que la sangre del Cordero nos limpia, con la seguridad, Dios mío, de que volvemos a ti con todo nuestro corazón y nos apartamos del pecado. Gracias, Dios, por tu amor y tu perdón. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo. Y confieso que el Santo Espíritu de Dios habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dijo, papá, no soy digno de ser tu hijo. Pero él lo abrazó y lo besó, le cambió el vestido, hizo fiestas, se alegró en su casa. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña, escucha por favor, que esa es la reacción que tiene nuestro Padre Celestial. Porque si contra alguien hemos pecado es contra Él. Si contra alguien hemos dañado, hemos ofendido es a Dios. Pero no solamente te sientas triste por el pecado, no solamente entiendas lo que has hecho, sino levántate y volvámonos a Dios, volvámonos al Señor, que amplio es en perdonar. Confiesa tu falta. Padre, he pecado, le dijo, no ocultó su falta. He pecado contra el cielo y contra ti. Hemos dañado a personas, hemos lastimado a personas con nuestras faltas. ¿Qué debemos hacer? El arrepentimiento ya lo vimos. Frutos del arrepentimiento. El primero es tristeza según Dios. La tristeza, el razonamiento, nos lleva a actuar. Confesemos nuestra falta. Confesemos nuestra falta a aquella persona que hemos agraviado. Tenemos que restituir. El arrepentimiento da fruto. Ya lo leímos. Hay tristeza, hay confesión, pero sobre todo hay un volvernos a Dios. Nada de lo que hemos dicho tiene valor y nada de lo que hemos hablado tiene
firmeza, si no nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón y dejamos de pecar. Hacemos frutos dignos de arrepentimiento. Algunos vamos a tener que restituir dinero, otros vamos a tener que confesar nuestra falta, pero lo importante es que actuemos en aquello que Dios nos ha redarguido de pecado. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú hablas a nuestros corazones y nos mueves al arrepentimiento. Traes convicción a nuestros corazones, porque tu Santo Espíritu es el único que puede abrir nuestro entendimiento para darnos cuenta de que hemos hecho mal. Y, Señor, que no solamente haya tristeza o culpa, sino que busquemos a Dios, te busquemos, amado Dios, con la seguridad de que en ti somos perdonados, con la certeza de que la sangre del Cordero nos limpia, con la seguridad, Dios mío, de que volvemos a ti con todo nuestro corazón y nos apartamos del pecado. Gracias, Dios, por tu amor y tu perdón. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo. Y confieso que el Santo Espíritu de Dios habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El arrepentimiento da fruto. Ya lo leímos. Hay tristeza, hay confesión, pero sobre todo hay un volvernos a Dios. Nada de lo que hemos dicho tiene valor y nada de lo que hemos hablado tiene firmeza si no nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón y dejamos de pecar. Hacemos frutos dignos de arrepentimiento. Algunos vamos a tener que restituir dinero, otros vamos a tener que confesar nuestra falta, pero lo importante es que actuemos en aquello que Dios nos ha redarguido de pecado. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú hablas a nuestros corazones y nos mueves al arrepentimiento. Traes convicción a nuestros corazones, porque tu Santo Espíritu es el único que puede abrir nuestro entendimiento para darnos cuenta de que hemos hecho mal. Y, Señor, que no solamente haya tristeza o culpa, sino que busquemos a Dios, te busquemos, amado Dios, con la seguridad de que en ti somos perdonados, con la certeza de que la sangre del Cordero nos limpia, con la seguridad, Dios mío, de que volvemos a ti con todo nuestro corazón y nos apartamos del pecado. Gracias, Dios, por tu amor y tu perdón. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo. Y confieso que el Santo Espíritu de Dios habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú hablas a nuestros corazones y nos mueves al arrepentimiento. Traes convicción a nuestros corazones, porque tu Santo Espíritu es el único que puede abrir nuestro entendimiento para darnos cuenta de que hemos hecho mal. Y, Señor, que no solamente haya tristeza o culpa, sino que busquemos a Dios, te busquemos, amado Dios,
con la seguridad de que en ti somos perdonados, con la certeza de que la sangre del Cordero nos limpia, con la seguridad, Dios mío, de que volvemos a ti con todo nuestro corazón y nos apartamos del pecado. Gracias, Dios, por tu amor y tu perdón. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo. Y confieso que el Santo Espíritu de Dios habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Con la seguridad de que en ti somos perdonados, con la certeza de que la sangre del Cordero nos limpia, con la seguridad, Dios mío, de que volvemos a ti con todo nuestro corazón y nos apartamos del pecado. Gracias, Dios, por tu amor y tu perdón. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo. Y confieso que el Santo Espíritu de Dios habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo. Y confieso que el Santo Espíritu de Dios habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Habla en nuestros corazones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra de vida. Restaurando a las familias.